Vamos a empezar. Queridos colegas, muy buenos días, buenas tardes. Espero que ustedes y sus familias estén en buen estado de salud en estos momentos difíciles. A nombre del Banco Mundial y todo mi equipo, les damos una cordial bienvenida a este taller que se llama Información Financiera y Consolidación en tiempos de COVID. Les recuerdo que todas las presentaciones están disponibles en la sección que dice Documentos al lado derecho de la pantalla. Hoy es una sesión muy especial para nosotros, no solo porque tenemos el placer de recibir a Ed, nuestro director a nivel de gobernanza, sino porque tenemos dos colegas que van a presentar la experiencia que han tenido de impulsar en sus países sobre la información, la consolidación en estos momentos. Entonces, con eso le paso la palabra a Daniel Boyce, que es gerente de práctica para el equipo de gobernanza de el este de Europa y Asia Central. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Una cordial bienvenida a nombre del Banco Mundial y el equipo Pulsar a esta segunda sesión de una serie de talleres de FinCop. Esto lo estamos llamando conversaciones interactivas SMART o inteligentes. Y esto es importante porque tiene que ver con la información financiera y consolidación en tiempos de COVID-19. Sé que les debo agradecer el tiempo que han apartado para participar en este evento. Sabemos que se ha afectado el horario de todos nosotros, pero espero que ustedes y sus familias estén bien. Ustedes saben que la preparación de los estados financieros interinos, la consolidación de los mismos es un elemento de buen manejo financiero y a veces la etapa de consolidación es la más difícil. Hay que tener informes financieros confiables, oportunos para que los gobiernos puedan tomar decisiones, hacer sus planes financieros y asegurar la transparencia, la rendición de cuentas, especialmente si se está operando en tiempos inciertos como estos momentos. El principal objetivo de este taller virtual es, bueno, de hecho tenemos dos objetivos. Primero, queremos hablar de buenas prácticas internacionales, de la preparación, la consolidación de los estados financieros en momentos de emergencia, como en esta pandemia. Y además queremos que presenten dos países, como dijo Dimitri, que están trabajando en estos temas. Primero vamos a escuchar un panel de expertos, empezando primero con la conferencia principal de Edward Olowo Okidi, que es el director mundial de gobernanza en el Banco Mundial. Él nos va a hablar de la importancia de la gobernanza, la respuesta institucional, y luego tendremos a Thomas Müller Márquez Berger, que es socio y líder mundial para la contabilidad del sector público en EY y también pertenece al grupo asesor consultivo de IPSASP. Livia Shin-Strakova, del equipo de EPSAS, nos va a contar sobre la experiencia europea en términos de los temas que tienen que ver con la información financiera en este nuevo contexto. Y Anton Dubovsky, que es subdirector de la Tesorería Federal de la Federación de Rusia, nos va a compartir la experiencia de Rusia. Y luego tendremos presentaciones de los colegas de Pulsar, Hanna Zorichek y Ludmila Japonenko, que nos van a hablar de la experiencia en Ucrania en términos de las funciones de informes financieros y consolidación en momentos de crisis. Luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas con la participación de Patrick Picker, Tete y Srinivas Guarasta. Y luego tendremos los comentarios de cierre. Ven ustedes que hoy tenemos interpretación simultánea al español. No he escuchado ese canal, lo haré después, pero tenemos varias
varias personas que nos acompañan desde América Latina están interesados en este tema y quieren fomentar un intercambio de experiencias entre las diferentes regiones. Ustedes saben que hay una red en América Latina que se llama Alfocar, es semejante a Pulsar. Entonces, con eso inauguro este evento y le paso la palabra a Dimitri para que siga él moderando esta sesión. Muchísimas gracias, Dan. Y ahora le doy la palabra a Ed. Ed nos va a hablar sobre el papel de los informes financieros y el enfoque de los balances generales, y va a hablar de la iniciativa que se llama DSSI, que está promoviendo el grupo de los 20. Ed, gracias, Dimitri, y muy buenos días o buenas tardes a todos. Es un placer verlos a todos. Y una especial bienvenida a Thomas. Me alegro de verlo después de bastante tiempo. Para mí es un placer acompañarlos en este evento. Es esta conversación interactiva, pulsar inteligente. Yo esperaba verlos a todos en persona, y eso iba a ser en Belarus en mayo de este año. Era ese el plan. Yo iba a participar, pero como saben ustedes, fue necesario aplazar su celebración por COVID-19, de modo que por lo menos nos podemos comunicar en forma virtual. Espero que pronto nos podamos ver cara a cara en un futuro muy cercano. Veo que Pulsar ha sabido adaptarse muy bien a un mundo virtual, y creo que esta información es útil para todos los participantes. Empiezo felicitando al equipo Pulsar por haber hecho que esto sea posible, y también les agradezco a todos ustedes su apoyo entusiasta y su participación. Los animo a todos a que aprovechen estos eventos al máximo, que formulen preguntas, participen en interacciones, y esto es un buen momento para la consolidación del conocimiento y el aprendizaje. Sé que muchos de ustedes han pasado por capacitación IPSAS. Hay un programa de entrenamiento que realiza ACCA, y es este un buen momento para terminar en línea la certificación de IPSAS si es que no lo han hecho ya. Ahora, habiendo dicho eso, quiero dar un poco de contexto para esta sesión. Ustedes saben que COVID-19 nos ha traído una nueva realidad, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Cada día nos hablan del número de infectados a nivel mundial y el efecto que tiene esta pandemia en las familias, las sociedades, las economías. Esta pandemia exige que los gobiernos sean abiertos, que rindan cuentas, pero los gobiernos también se han visto afectados por las medidas de contención del virus. Por ejemplo, el confinamiento, el distanciamiento social los ha afectado, y eso hace que el servicio público no pueda trabajar a su capacidad normal. Y sin embargo, es mayor la necesidad de la entrega de servicios públicos, de modo que los gobiernos tienen que asignar recursos, eliminando riesgo de fraude y corrupción. Tienen que aumentar los empleos, ser transparentes en términos del proceso decisorio, trabajar de cerca con los negocios. Y además, en un momento en que los gobiernos dependen del cumplimiento social para luchar contra la pandemia, los ciudadanos, los negocios están dependiendo de sus gobiernos, y ahí en muchos países hay una falta de confianza en los gobiernos, o si no, están viendo que la respuesta de los gobiernos no es una respuesta efectiva. De modo que
Si hay buena información financiera, eso ayuda a combatir la desconfianza y aumentar un proceso decisorio efectivo de parte de los gobiernos. De modo que el trabajo que hacen ustedes en la presentación de informes financieros es más importante ahora que nunca. Y ustedes saben que COVID-19 está afectando seriamente las economías del mundo. Las economías en la mayoría de los países han tenido que detenerse. Hay que enfrentar esta crisis económica y los estimados recientes sugieren que ya estamos en recesión, en donde el PIB mundial para este año va a reducirse en 4,9%. Como Instituto de Desarrollo, nosotros hemos venido en el Banco Mundial apoyando a los países con asesoría. En los últimos 3 meses, el Grupo del Banco Mundial ha montado la respuesta a las crisis más rápidas de la historia. Y estamos trabajando en más de 100 países, en donde vive más del 70% de la población mundial. Y el apoyo que estamos dando será de 150.000 millones de dólares. Y eso refuerza los sistemas y protege a los más vulnerables, sirve para proteger a las personas y los negocios y hacer que lleguen fondos a los más necesitados. Nosotros también tenemos trabajo en diferentes temas. Por ejemplo, esta tarde o esta mañana estamos mirando el tema de gobernanza, en donde hemos producido documentos sobre política en términos de continuidad de las operaciones del Estado, anticorrupción, movilización de recursos en el contexto de COVID-19. Aún hay más trabajo por hacer y pronto vamos a publicar un documento sobre información financiera durante COVID-19. Sé que tuvieron ustedes una buena sesión sobre ese tema hace unos pocos días como parte del programa de Pulsar y espero que todos ustedes lean esto que está listo para la publicación y tiene que ver con la práctica de gobernanza. Y es un documento del Banco Mundial. Paso ahora a la deuda. Los gobiernos están acumulando deuda en todo el mundo y los balances lo reflejan. Los gobiernos tienen una relación deuda-PIB que están aumentando a 100%, incluso a veces sobrepasando esa cifra. De acuerdo con la decisión reciente del G20 sobre la iniciativa de suspensión del servicio de deuda, el Banco Mundial desarrolló una base de datos para dar información que tiene que ver con los países de bajo o mediano ingreso. La suspensión del pago del servicio de la deuda permite que los países puedan concentrar sus recursos en luchar contra la pandemia, porque los pagos de servicio de la deuda se suspenden, de modo que pueden usar esos recursos para enfrentarse a la crisis. El Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, están apoyando esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, haciendo monitoreo, aumentando la transparencia de deuda pública y asegurando que el endeudamiento contraído sea prudente. La idea de esa iniciativa es permitir una respuesta efectiva, pero los países se tienen que comprometer a usar los recursos liberados de esa forma para aumentar la ayuda social o el gasto económico para responder a COVID-19. Los países se comprometen a divulgar todos sus compromisos del sector financiero, cosas que tengan que ver con deuda o instrumentos tipo deuda. Al seguir trabajando en esta agenda, hay una cosa que está muy clara y es que la iniciativa de suspensión del servicio de deuda, la información financiera, la transparencia, va a ser más fácil si se usa
la contabilidad de devengo y si se da a conocer los estados financieros de todas las entidades controladas. Esas son las prácticas de información financiera y los gobiernos tienen que recopilar información fuera del sistema tradicional financiero y de presentación de información para saber cuáles son los pasivos que se están creando. Y también hay que entender el hecho de que cuando se recopila información fuera de los sistemas financieros y de información financiera normales, tienen que auditarse para poder estar seguros de esa información. Algunos datos sobre los compromisos financieros van a mejorar la posibilidad de evaluar la sostenibilidad de la deuda y las necesidades financieras. Una mayor transparencia en cuanto a deuda es crítico para los países para que puedan tomar decisiones sobre endeudamiento o gasto y para atraer la inversión extranjera. La emergencia, la pandemia nos ha permitido ver claramente la importancia de todos los informes financieros y la consolidación de parte de los gobiernos usando las normas contables, especialmente el devengo según IPSAS. Por ende, espero escuchar la experiencia de los participantes hoy. Las deliberaciones que van a tener ustedes hoy también van a servir para alimentar nuestros esfuerzos para promover la transparencia de la deuda usando mejores informes financieros de parte de los gobiernos. Agradezco a todos los ponentes que han aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias y también quiero agradecer a Dan Boyce, el gerente de la práctica, y les agradezco que hayan convocado este evento tan oportuno y tan interesante. Agradezco la participación de todos ustedes. No puede haber un evento sin participantes. De modo que muchas gracias. Hasta luego. Cuídense y espero verlos pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy, Ed. Ahora le doy la palabra a Thomas para que nos hable de las implicaciones generales de la pandemia, los tipos de intervención de los gobiernos durante la crisis y los IPSAS que pueden ser de utilidad en esta situación actual. Espero que puedan ver mi pantalla. ¿Puede alguien confirmar? Sí, sí, vemos la pantalla. Muy bien. Tomás, antes de empezar, quiero decirle a los participantes que en documentos a mano derecha ven ustedes la traducción de este documento. Se llama IPSAS B. Pueden ustedes bajar el documento en el idioma de ustedes. Lamento haber interrumpido la presentación. No, todo lo contrario. Gracias por esa aclaración. Muy útil. Empiezo, primero que todo, agradeciendo la invitación a participar en esta sesión tan importante. Muchas gracias a Ed por su introducción. Ed ya habló de un par de temas que iba yo a destacar en mi presentación, de modo que no podría ser una mejor forma de introducir mi presentación. Tengo 15 minutos para hablar de las implicaciones generales de COVID-19. Ahí vamos a ver los desafíos de corto y de largo plazo. Y luego, como estructura, vamos a ver los tipos principales de intervenciones gubernamentales antes de pasar a los IPSAS relevantes o pertinentes. Eso en términos de cómo presentar información sobre las medidas que están tomando los gobiernos. En mi presentación uso algunos ejemplos. Sé que algunos gobiernos han tomado muchas medidas y vemos ejemplos en el mundo entero. Les pido perdón si no menciono su país, pero simplemente he tomado algunos ejemplos medio al azar.
Sé que hay excelentes ejemplos en el mundo entero. Entonces, con eso empiezo con los desafíos de corto plazo, es decir, las implicaciones generales. Y creo que lo que ya estamos viendo tiene que ver con los estados financieros para el año, para el 2019, pero también están los estados financieros trimestrales que puede requerir la situación actual. Quizás sea necesario dar plazos más largos para presentar la información trimestral. Sabemos que en algunos países hay escasez de personal y eso afecta el responder a los requisitos de presentación de informes. Hay países como Polonia, como Francia, que ya han dado una prórroga de 2 o 3 meses para la presentación de dichos informes a los gobiernos de parte no solo de las entidades, sino de parte del gobierno mismo. Ed levantó otro punto y es que los gobiernos tuvieron que responder muy rápidamente y lo hicieron en una forma extraordinaria. Respondieron a estos desafíos extraordinarios. Y si miramos la diferencia entre la crisis del 2008-2009 y esta crisis de COVID, una de las diferencias es que no hubo tiempo para prepararnos, para pensar en cómo reaccionar. Fue algo que se dio muy rápidamente. Los gobiernos tuvieron que responder y eso ha llevado a algunos controles, a la flexibilización de unos controles y es un desafío. Tenemos que hacer una verificación retrospectiva para saber cómo se usaron los fondos. Y si hablamos de dar seguimiento a las acciones, es importante que todas las medidas hayan sido cubiertas en la presupuestación e incluir esas medidas en la presupuestación. Hay gobiernos en el mundo que siguen el consejo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y muchos países, Colombia, Uruguay, tienen fondos especiales de emergencia o tienen una partida presupuestaria para los gastos de COVID. Entonces ahí es más fácil encontrar informes, información rastreando ese gasto y también hay medidas COVID que son parte de un fondo de emergencia con 1,7 millones de euros y también Chile ha concentrado las cuentas en la Tesorería Nacional y esto nos permite hacer implementación de controles retrospectivos en las demandas que se pagaron. Un tema importante son los impactos que eran de esperarse y hay 4 que quiero mencionarles. En primer lugar, evidentemente, las demoras potenciales debido a personal insuficiente. Quiero mostrarles lo que sucedió en Alemania, simplemente para poder pagar a la agencia del empleo alemana en lo que toca a la compensación laboral a corto plazo, que fue 10.2 millones de empleados hasta fines de abril de 2020. El gobierno alemán tuvo que de alguna manera centralizar 8.500 funcionarios públicos de otras dependencias en esta dependencia pública del empleo para poder cubrir esta medida. Así es que, como ven ustedes, habrá personal insuficiente en las dependencias gubernamentales y esto evidentemente habrá de conducirnos a demoras importantes. El segundo comentario tiene que ver con la creciente incertidumbre y riesgo en algunas áreas y también en lo que toca una creciente preocupación de ciertas dependencias, principalmente en el sector cuasi público que depende de contribuciones y subsidios y de alguna manera tiene que haber cierta consideración y cierta asesoría o cierta orientación que se pueda dar en cuanto a cómo evaluar esta preocupación y cómo responder a eso. Y me referiré a ello dentro de unos momentos. El tercer comentario es la incertidumbre sobre cómo notificar los eventos y contingencias posteriores a la presentación del balance general para el primer trimestre, para 2019 primero, y después algunos eventos. Y la pregunta es cómo manejar todo eso, así como las contingencias que de alguna manera
se introducen en el balance general y en el estado de resultados, y les daré algunos ejemplos y los resaltaré en más detalle. Y finalmente tenemos divulgaciones adicionales que se requieren en la presentación de informes de la administración, principalmente elementos de pronóstico y presentación de informes en cuanto a los eventos posteriores a la presentación del balance. Y para darles algunos ejemplos, algunos gobiernos ya respondieron a los riesgos en los que incurrieron en su presentación de informes en 2019. En Polonia, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas emitió un documento sobre preparación y auditoría de los estados financieros de 2019 durante la pandemia a todas sus entidades y todas sus dependencias. La comunicación incluye orientaciones prácticas como creciente preocupación y presentación de informes durante el periodo de la pandemia. El Ministerio de Finanzas creó una página específica que tiene todas las preguntas y respuestas que se plantean más frecuentemente en cuanto a la preparación de estados financieros durante la pandemia, concentrándose principalmente en cómo registrar las medidas que tomaron las dependencias públicas en el marco de la protección anticrisis polaca. Viendo al gobierno de Colombia, por ejemplo, ya en sus estados financieros consolidados del 2019, dio información sobre el impacto del COVID-19 sobre las cuentas del 2020, o sea, ya en una visión prospectiva sobre qué puede esperar el público en cuanto a las cuentas de 2020, que evidentemente es un buen ejemplo y una de las mejores prácticas. Y finalmente, el gobierno de Costa Rica creó un nuevo formato de marco informativo sobre el impacto del COVID en todas las dependencias públicas. Las primeras declaraciones se prepararon de acuerdo con este marco para el segundo trimestre de 2020. Así es que ven ustedes que se requiere de mucha orientación y que ya existe y ha sido preparada por algunos gobiernos. Y con eso quiero llegar a los desafíos a largo plazo. Como ya ha sido mencionado por Ed, una gestión activa de los estados del gobierno es lo que se requiere, ya que las medidas aumentan de manera drástica tanto los activos y pasivos del sector público. Por lo tanto, es necesario ver a ambos lados, fortalecer la gestión de activos, lo que significa identificar los activos de excedente, o sea, aquellos que ya no se necesitan para la provisión de servicios. Podría haber algunos cambios para algunas dependencias en la previsión de servicios que de alguna manera ya no es costeable, identificar estos activos, tomar decisiones sobre cómo manejar todo eso para una gestión activa de activos. Para aquellos activos que aún aparecen en el balance, tiene que haber procedimientos para poder dar seguimiento a las necesidades de monitoreo, principalmente para activos financieros, aquellos que son minorados, y llegaré a ellos en un segundo. Podría haber la necesidad de considerar de alguna manera el valor justo de estos activos hacia el futuro. Por la parte de pasivos, realmente es importante establecer procedimientos y procesos para manejar créditos, préstamos y garantías, lo que significa un seguimiento cercano de riesgos de incumplimiento, de impago de créditos y una creciente probabilidad de que todo esto sea reclamado en garantías. Como ven ustedes, en Alemania ha brindado garantías para los negocios en una cantidad de 820 millones de euros, y debido a los controles estrictos y la probable recesión mundial existe un gran riesgo de incumplimiento que podría convertirse en un pasivo en el balance del gobierno. Posterior a la crisis, ahora las finanzas del sector público tendrán que restaurarse y las economías tendrán que dar un impulso a su inicio. Esto ya ha sido mencionado por las necesidades públicas que tienen que participar en esas decisiones difíciles que se tomarán. Lo que es necesario acá es información pública transparente, y ya existen buenos ejemplos de esto en el mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno, en cuanto a eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, contiene una descripción detallada de medidas relacionadas al COVID-19 que han sido adoptadas por el gobierno. El ejemplo es, por ejemplo, del gobierno de Nueva Zelanda, que aumentó, por un lado, la publicación frecuente de algunos de sus datos regulares, comentarios, y desarrollar nuevos comentarios centrados específicamente en el impacto del COVID-19 en la economía. Además, y un nuevo tablero económico de COVID-19 nos da tiempos y datos en tiempo real para un análisis detallado, y nos da un sentido de la economía y de la actividad en los distintos segmentos de la economía. Evidentemente que existe la necesidad de dar seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas y las correcciones que deben hacerse.
Por lo tanto, es necesario que los gobiernos instrumenten una auditoría de desempeño para evaluar la eficiencia de la economía y la efectividad de las medidas adoptadas. Y un buen ejemplo, de nuevo, es el gobierno de Nueva Zelanda, donde el Tesoro trabaja actualmente en poder medir la efectividad del gasto relacionado al COVID-19 para informar decisiones para cumplir con aquellas medidas que tengan que ser instauradas y que puedan ser necesarias. Evidentemente, en la actualidad no es el momento adecuado para detener las reformas de la gestión pública, y esto ya ha sido mencionado por Ed. ¿Por qué? Los gobiernos necesitarán un registro de los empréstitos en mercados abiertos y los inversionistas querrán ver datos confiables, comparables, oportunos, que puede aumentar la necesidad de contar con cuentas por devengo oportunas que nos dan los cimientos adecuados, número uno, y número dos, a través del uso de las normas contables internacionales para el sector público, que son IPSAS y que nos dan credibilidad y confianza. Y con eso me remito a la segunda parte de la presentación brevemente. Tenemos 4 intervenciones o tipos de intervenciones que pueden ustedes ver en todos los programas públicos que existen. Tenemos un gasto público directo, tenemos apoyo para individuos, apoyo para empresas y tenemos apoyo para sistemas financieros. Y esta es la estructura que de alguna manera encabezaba el desarrollo del personal del Consejo de Normas Internacionales, IPSAS-B, sobre cómo responder al COVID-19. Y lo siguiente es un resumen muy rápido de todo ello. Y si ven ustedes el gasto del gobierno, el gasto público directo, las intervenciones se consideran como servicios colectivos e individuales desde el punto de vista de esta perspectiva para abordar las necesidades de la sociedad en su totalidad. Desde el punto de IPSAS, esos servicios tienen que ser contabilizados de conformidad con la norma 19 de IPSAS, típicamente como gastos, y después se proporcionan los servicios. Además, algunas intervenciones podrían dar como resultado en disposiciones o pasivos contingentes que requieren de reconocimiento en el momento de divulgación, y veremos un poco más de esto en la próxima lámina. Si hablamos sobre apoyo directo para individuos, entonces hay ciertas transferencias de efectivo a individuos o a hogares, tales como prestaciones o beneficios por el desempleo o garantías mínimas de ingresos, que se contabilizan dentro del ámbito del IPSAS 42, que son beneficios sociales. Estos beneficios o prestaciones son reconocidos como un gasto y un pasivo bajo 2 condiciones. La primera condición es que la entidad tiene una obligación presente para una salida de recursos, y en segundo lugar, la obligación es medible de manera confiable. En términos prácticos, eso quiere decir normalmente que tenemos solo un pasivo, o para reconocer un pasivo para el siguiente pago, que de alguna manera ya ha sido acordado con el beneficiario. Si el sector público, si la entidad del sector público tiene que reestructurar sus operaciones, que podría darse en muchos países como resultado del COVID-19, hay ciertas disposiciones de reestructuración que caen dentro del ámbito del IPSAS 19, que una vez más es las disposiciones de pasivos contingentes y activos contingentes. Si hablamos de pagos de redundancia y licencia que se da a los empleados de la empresa, si es que cambiamos la perspectiva y pasamos de ciudadanos, entidades del sector público y empleados, estas entonces son contabilizadas de acuerdo al IPSAS 39, que son beneficios o prestaciones para los empleados. Ahora, o sea, permiso para, en caso de enfermedad, debe ser reconocido como un gasto cuando se presenta la ausencia, si es que no hay ningún pasivo antes de eso. Y la redundancia, los pagos de redundancia y de terminación se reconocen como una disposición y que el empleador ya no puede retirar el ofrecimiento de estos beneficios. Y esto me remite al tercer grupo de intervenciones, que es el apoyo para los negocios y para otras entidades del sector público. Ya ha sido mencionado que este es el instrumento para tener la imagen completa de qué es lo que sucede en los gobiernos con esta consolidación y cuál es el resultado económico de estas intervenciones. En muchos países, las entidades públicas han sido establecidas como resultado del COVID-19. Puede ser fondos, pueden ser entidades jurídicas para concentrar las respuestas que ya he descrito. En otros casos, tenemos cambios potenciales en control, cuando hay una cierta intervención que se
concede al hacerse cargo de acciones y al apoderarse de control. ¿Podrían ustedes reconocer el ejemplo de Lufthansa en Alemania, que no necesita un cambio en control, pero una influencia importante del gobierno alemán en Lufthansa para de alguna manera poder permitir que una preocupación creciente de esa entidad sea enfrentada? ¿Qué significa eso? Hay varias intervenciones públicas que dan como resultado en intereses en otras entidades, esto en inversiones patrimoniales, en capital y créditos convertibles que pueden resultar en obtener control, y para ello tiene que ser consolidado de conformidad con IPSAS 35, o puede conducirnos a un control conjunto o una influencia importante que tiene que ser registrada de conformidad con IPSAS 36 o 37. Sin importar de qué caso estemos hablando, la IPSAS 38 de cualquier manera es la que requiere esta divulgación de información donde tiene que ser reflejada sobre estas medidas que se están tomando. Además, el gobierno podría brindar garantías financieras sobre el incumplimiento de deuda que deben los negocios. Ya mencioné esto en el caso de Alemania, y estas garantías tienen que ser vigiladas de cerca de conformidad con el IPSAS 29, donde las garantías financieras tienen que ser reconocidas a valor justo si hay probabilidad de una salida. Y aún si no hay hasta ahora una probabilidad de salida de efectivo, el IPSAS 19 requiere divulgación en cuanto a estas garantías y la probabilidad de evaluación de todos estos flujos. El procedimiento y el proceso tiene que ser instalado para poder dar seguimiento a estas garantías hacia el futuro, porque una garantía que no es peligrosa para el gobierno ahora podría llegar a ser peligroso en el futuro. Ahora, si hablamos sobre el futuro, brevemente quiero mencionar la número 71, ED 71, que son estas normas en las que está trabajando el Consejo en cuanto a impuestos y transferencias, y esto puede adquirir importancia una vez que se publiquen y que sean aprobadas por el Consejo. Y en la última tenemos el apoyo para sistemas financieros. Evidentemente, la IPSAS 28, 29 y 30 son las normas que nos brindan orientación sobre reconocimiento y medición de los activos minorados y el apoyo para estos activos que nos lleva a estos activos en el balance del gobierno, y por lo tanto estas normas tienen que ser acatadas en cuanto a damos seguimiento a cómo quedan afectados los activos financieros y aquellos que son minorados. Y con eso concluyo y con mucho gusto contestaré a preguntas más adelante. Muchas gracias, Tomás. Ahora quiero invitar a Livia a que comparta con nosotros la respuesta de la Unión Europea al COVID-19. Tenemos la perspectiva de EPSAS, la experiencia de la Unión Europea y algunos beneficios de utilizar contabilidad por devengo. Livia, adelante. ¿Pueden ver mi presentación?, pregunta Livia. Sí, sí la podemos ver. Muy bien, gracias. Gracias, Dimitri, y gracias a todo el equipo de Pulsar. Buenos días o buenas tardes a todos. Es un placer poder participar en este taller de Pulsar y poder intercambiar buenas prácticas de la preparación de estados financieros y consolidación en épocas del COVID-19. Como saben ustedes, la pandemia empezó como una crisis sanitaria a nivel mundial, pero se está convirtiendo en una crisis socioeconómica sin precedentes. El día de hoy diré unas cuantas palabras. En primer lugar, sobre la descripción general de la respuesta de la Unión Europea al COVID-19. Veremos la contabilidad pública y EPSAS. Después, algunos ejemplos de las experiencias de los Estados miembros de la Unión Europea y los beneficios de una contabilidad por devengo armonizada. La Comisión Europea está trabajando en todos los frentes para controlar la propagación del coronavirus, apoyar los sistemas nacionales sanitarios, proteger y salvar vidas y contrarrestar los impactos socioeconómicos de la pandemia con medidas tanto a nivel nacional como a nivel de toda la Unión Europea. No habré de entrar en mucho detalle aquí, pero quizás mencionar
que la Comisión está movilizando el presupuesto para apalancar y reorientar las inversiones de la Unión Europea según se requieran. Para echar a andar la actividad, la Comisión Europea está proponiendo 2.4 billones en planes de recuperación para poder brindar un marco digital de una Europa más justa y equitativa. Nosotros en el equipo de EPSAS sentimos la necesidad de responder a esta crisis de la pandemia y la Comisión, el documento de Eurostar que fue preparado por nuestro contratista, que es PricewaterhouseCoopers en contabilidad de gobierno, EPSAS, y en apoyar la respuesta al COVID-19. Este documento refleja el vínculo entre la contabilidad pública y la gama amplia de las medidas de respuesta tan amplias que fueron instauradas por muchos Estados miembros de la Unión Europea. Como sabemos, información de buena calidad más que nunca es lo que se requiere para un diseño de políticas adecuado y planificación financiera. Una mayor transparencia y comparabilidad también se requieren para el uso adecuado de los fondos o dinero público. La presión sobre los presupuestos del sector público nos ofrece nuevos desafíos que son vitales para asegurar que los fondos sean utilizados adecuadamente. Un creciente gasto público también puede afectar la capacidad para poder cumplir con sus metas sociales, financieras en el futuro, presentando interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Las intervenciones del gobierno pueden ser clasificadas de distintas formas, desde muchos puntos de vista diferentes, y para la presentación del día de hoy utilizo la misma agrupación que ya hemos visto en la presentación de Thomas. Resumiendo, algunos de los tipos principales de programas como respuesta a la crisis del COVID-19. El primer grupo, que es el gasto público directo. Los gobiernos en toda la Unión Europea han aumentado la transferencia de recursos para ayudar a limitar las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19, ingreso de individuos que en gran medida ha sido apoyado por los gobiernos de la Unión Europea a través de medidas que han facilitado el acceso a beneficios sociales y limitando la propagación del COVID-19 a través de pruebas y provisión de equipo de protección. El segundo grupo son medidas fiscales. Los gobiernos ofrecen demoras en los límites de tiempo y pagos de los impuestos y distintas medidas de exención o prórrogas, y pueden pedir apoyo adicional a las autoridades tributarias en lo que toca a sus deudas fiscales. Los gobiernos también brindan apoyo a negocios, empresas, al grupo focalizado de entidades y de individuos en formas de subsidios, préstamos, inversión de capital y planes de garantías o avales públicos, y me referiré a esto más adelante en la presentación. El último grupo es apoyo para sistemas financieros. El Banco Central Europeo montó todo un conjunto de políticas monetarias, así como medidas de supervisión bancarias para mitigar el impacto de la pandemia del COVID en la economía de la zona del euro y apoyar a los ciudadanos europeos. Dichas medidas incluyen recompra de bonos y otros activos, así como tasas de interés más bajas. Las siguientes 3 diapositivas muestran ejemplos concretos de las experiencias de los estados de la Unión Europea. En primer lugar, el apoyo a través de beneficios sociales. Muchos países han adoptado medidas para poder prorrogar y aumentar el acceso a beneficios por desempleo. Por ejemplo, aquellos que no tenían derecho a recibir esto, tanto como trabajadores cuyo trabajo terminó después de un periodo de prueba o prórroga del periodo en el cual se reciben estos beneficios, o cuando se relaja la elegibilidad para desempleo. Y el apoyo de ingresos a través de subsidios salariales, apoyar a los empleadores con el impacto negativo del COVID-19 al brindar un porcentaje de los salarios para los empleados que son candidatos, o poder cubrir los costos incurridos durante ciertos periodos afectados por la cuarentena o por medidas de emergencia.
El utilizar el marco de contabilidad del sector público para transferencia de efectivo y otros beneficios permite tener consistencia en la presentación de informes por los Estados miembros en grandes cantidades de los gastos de gobierno. Datos congruentes pueden explicar también las características de los beneficios sociales, así como las cuestiones demográficas, económicas y otros factores externos. Para poder evaluar la efectividad de estas medidas y mantener los gastos públicos y el déficit bajo control, los gobiernos necesitan un marco de presentación de informes que capture y mida los datos financieros y no financieros pertinentes. Ahora, algunas experiencias sobre medidas fiscales. En la mayoría de los países, las empresas automáticamente reciben prórrogas temporales de la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos y para pagar impuestos. Los impuestos son la fuente principal de ingresos para muchos gobiernos, por lo tanto, los datos deben ser confiables. La contabilidad por devengo precisa nos da información oportuna en lo que toca a los ingresos de impuestos, sobre cuándo reconocer los ingresos y en qué cantidad. Debido a la crisis del COVID-19, las medidas públicas actualmente tienen un impacto negativo en las fuentes de los ingresos tributarios y la contabilidad por devengo requiere que los gobiernos aseguren la recuperación de sus reclamos tributarios bajo las condiciones económicas que prevalecen. El apoyo para las empresas o los negocios. Muchos gobiernos han brindado subsidios a ciertos beneficiarios para apoyar a empresarios y a negocios que son independientes. Estas tienen un impacto que puede abarcar varios años y tanto las comisiones europeas así como los Estados miembros pueden brindar asistencia financiera a través de préstamos, créditos que se concedan en condiciones favorables para los negocios. La contabilidad por devengo mejora la transparencia y la rendición de cuentas y nos brinda información confiable, independiente en esta cartera de subsidios y préstamos. También mejora la gestión de recuperación para estos subsidios y evalúa los riesgos crediticios ligados a los préstamos que se refleja en los estados financieros. Dicha información también puede ser utilizada para toma de decisiones estratégicas, seguimiento y vigilancia tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea. Las últimas dos láminas muestran beneficios concretos de esta contabilidad por devengo armonizada, especialmente en época de crisis. Estamos al principio y a pesar de ello se prevé que la pandemia del COVID-19 puede tener repercusiones duraderas y profundas, un gran impacto en las finanzas públicas. Más que nunca, los gobiernos deben tomar las opciones correctas basadas en información correcta y pertinente. Los sistemas modernos de información son lo que se requieren para poder apoyar el escrutinio del gasto público y la capacidad del gobierno para tomar las decisiones correctas en las medidas que se proporcionan. Los gobiernos tienen que entender los impactos económicos a largo plazo de sus decisiones sobre el desempeño financiero, el posicionamiento y los flujos de caja. Los estados financieros basados en contabilidad por devengo reflejan las implicaciones a largo plazo de las decisiones políticas. La adopción de contabilidad por devengo de buena calidad también constituye la base para desarrollar mejores sistemas de información y de gestión de información que debe contribuir a mejor toma de decisiones y mejor uso de los fondos públicos. Es muy importante poder ofrecer un servicio público adecuado y poder alcanzar finanzas públicas adecuadas. Las decisiones que se tomen ahora y en los próximos meses serán decisiones de las más importantes tomadas en generaciones. Afectarán a personas en todo el mundo durante muchos años por venir. Por lo tanto, es imperativo que los gobiernos que toman esas decisiones durante toda la crisis tengan acceso a la mejor información posible para poder apoyar la toma de decisiones durante y después de la crisis.
y algunos enlaces útiles. Primero tenemos el documento sobre COVID-19 que mencioné antes en la presentación. Aquí tienen ustedes los vínculos y otros accesos donde pueden encontrar ustedes ponencias importantes y análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Livia. Y ahora tenemos a Anton Dubovic, quien habrá de compartir con nosotros la experiencia de la Federación Rusa en enfrentar las preocupaciones de presentación de informes y consolidación en épocas del COVID. Buenos días, colegas. Estimados colegas, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos bien, pero no podemos ver su presentación hasta ahora. Bueno, siempre y cuando me puedan ustedes escuchar. Estimados participantes, estamos escuchando inglés. De nuevo, quiero solicitarles, si no lo han hecho hasta ahora, perdón, pero el canal inglés se escucha con ruso. Thank you. Добрый день. Презентация пошла? Да. Добрый день, коллеги. Необычная сегодня тема. Год назад мы не могли даже... ¿Pueden ver mi presentación? Colegas, este es un tema muy inusual. Hace un año no nos hubiéramos podido imaginar que fuéramos a hablar de temas como estos relacionados con la información financiera, pero ahora esto es una realidad. Las cosas están más o menos bien, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hablar de todos los temas que tienen que ver con la información financiera en estos momentos difíciles. Mis colegas Livia, Tomás, ya explicaron parte de la situación y tenemos que mirar las diferentes formas de apoyo financiero de los gobiernos, pero quiero compartir con ustedes la experiencia de la Federación Rusa y hablar de otros temas también. Aquí está una imagen que todos reconocen. Son las imágenes de coronavirus y las condiciones que afectan nuestras vidas. La Federación Rusa, en términos de información financiera, ha tenido que absorber esta nueva realidad. Para el 2019 no tuvimos dificultades. Los informes financieros para el 2019 se presentaron antes de que golpeara la pandemia. Pudimos presentar los informes gubernamentales para el 2019 antes de que empezara el evento, la pandemia. De modo que quiero hablar ahora de la información financiera para el 2020. Primero que todo, tenemos que entender que la pandemia persiste. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para el sistema de gobernanza? No es esta la primera pandemia del planeta. Hace 50, hace 100, hace 10 años sufrimos pandemias, pero esta pandemia es diferente porque sí es una pandemia mundial que ha afectado el sistema de gobernanza. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir? Los objetivos son muchos y hay diferentes instrumentos para lograrlos. Es esta la base, son los informes financieros, los instrumentos de control, pero en momentos de pandemia tenemos temas que tienen que ver con el hecho de que los procedimientos,
Los informes financieros, la consolidación no pueden ser como siempre. Tenemos que reinventar el proceso. Y cuando hablo de información financiera, no solo son los informes. Tenemos que buscar un objetivo. Y una vez realizadas las actividades, tenemos que ver que hemos cumplido con el objetivo. Tenemos que ver qué está pasando en la economía. Primero que todo, la pandemia ha afectado el sistema de administración pública. Aquí pongo que hemos visto un aumento en el gasto presupuestario, eso para apoyar las medidas tomadas, las donaciones, los subsidios, el apoyo social. También ha habido una reducción en el ingreso fiscal. Esto es uno de los aspectos más negativos de la situación y es por reducción en la actividad comercial. Se ha afectado la economía, está congelada y para nosotros y para otros países también la situación del mercado petrolero ha sido de mucha importancia. En este momento esa situación se ha estabilizado, pero durante la pandemia hubo algunos choques muy fuertes que impactaron nuestros ingresos. También están todos los riesgos financieros que se han realizado. Hay que recordar que para la administración pública hemos visto que hay varios desafíos. Por ejemplo, el personal de la administración pública está trabajando desde sus casas en forma remota. No están realizando sus funciones corrientes. Entonces, tenemos que resolver todos esos temas que enfrenta el sistema de administración pública. Y el instrumento más importante para ese fin son los informes financieros. Hace unos 3 años, los informes financieros fueron revisados desde la perspectiva de un trabajo académico realizado por contadores, auditores que evaluaron el trabajo de los contadores, pero ahora la situación ha cambiado. La información financiera debe responder a varias interrogantes y esas interrogantes se reflejan en esta lámina. La posición financiera actual sin aprovisionamiento, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos. Los informes financieros deben responder a la pregunta para ver si las medidas financieras adoptadas por el gobierno han estabilizado la situación, si han podido contrarrestar ese impacto y si las medidas han tenido un resultado específico. Esta la primera mitad de mis diapositivas, es decir, buscando cuál es el objetivo de los informes financieros. Tenemos la pandemia, efectos negativos sobre la economía, sobre el sistema de administración pública, de eso no cabe duda. Uno de los instrumentos nos permite responder y enfrentar la situación y son los informes financieros. Desde la perspectiva de la Federación de Rusia, organizamos los informes financieros, tenemos informes mensuales, o en el pasado teníamos informes mensuales en base a las cuentas, mirando el stock, el flujo, la ejecución presupuestaria, y todas las entidades presentaban sus informes. Pero ahora en condiciones de pandemia, los informes financieros han cambiado dramáticamente. Hay mucho interés en los datos financieros, más que hace un mes. Aquí está el tema, y es que queremos información muy actualizada al día. En parte, hemos sabido movernos rápidamente en la producción de informes casi diarios, divulgando información. Y esto es basado en cuentas, en los códigos de clasificación presupuestaria
y la clasificación, las medidas tomadas por el gobierno en algunas áreas. Por ejemplo, subsidios a las personas, subsidios a la economía, apoyo a algunas industrias o al sistema financiero. Y estos aspectos se vuelven sumamente importantes, además de las cuentas clásicas y esos datos. Es importante ahora entender cómo las medidas específicas del gobierno producen consecuencias, tienen impacto. Entonces, ven ustedes que estamos buscando un justo equilibrio entre necesidades y oportunidades. Estamos viendo las leyes que tienen que ver con la preparación de informes. Antes eso abarcaba a todas las entidades de la administración pública, pero ahora se está publicando más información. Pero a la vez sabemos que muchos funcionarios trabajan en forma remota y como resultado una de las soluciones que desarrollamos es para la información. Esa información la prepara el Tesoro o el Tesoro trabajando con los ministerios de línea que usan sus sistemas de contabilidad para proporcionar los datos para preparar los indicadores actuales. Aquí en esta lámina podemos ver la situación. Ahora nadie está interesado en las medidas aprobadas. Quieren saber cuál es la ejecución del componente de caja, cuál es el flujo de caja. Tenemos más requerimientos de parte del gobierno en términos de la congruencia de la información para entender los resultados específicos. Y es lo que estábamos discutiendo antes. Además de los datos financieros, es importante conocer datos sobre los resultados. Por ejemplo, la adquisición de equipos médicos aprobado por el Ministerio de Salud. En el pasado se asignaba la partida, se ejecutaba, se recibía la compra y se efectuaba el pago. Pero ahora con los informes financieros tenemos que formular los pasivos, tenemos que mirar los contratos, ver, supervisar el procedimiento de compra y también estos informes financieros se combinan con indicadores financieros. Tenemos que ver cuánto hemos tenido que comprar y cuánto se compró. De hecho, esto es importante en algunas áreas. Y ahora esto se informa en forma semanal. Quería señalar que tenemos varias dificultades, varios desafíos que estamos enfrentando en estos momentos de pandemia. Primero que todo, hay que entender que el cambiar el sistema de información requiere controles regulatorios. Entonces, los procedimientos estándar para aprobación de documentos, eso ya no funciona. Lo que necesitamos ahora es buscar soluciones organizacionales más flexibles. Eso afecta el desempeño, la comunicación y si hay una demora en el flujo de documentos, eso puede requerir plena digitalización de los procesos comerciales y como no hay digitalización en todo momento, hace que sea difícil obtener la información. Y en cuanto al apoyo tecnológico, los sistemas informáticos no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Para eso hay que hacer algunos ajustes, hay que personalizar la forma en que operan los sistemas. Se requiere la información y la vida no para. De modo que hay que entender que tenemos diferentes desafíos, diferentes retos que tenemos que enfrentar. Entonces, en el futuro, la tecnología va a desempeñar un papel importantísimo. Y esto no será la última vez que vamos a decir lo mismo. Aquí, hablando de la pandemia, ven ustedes la situación a nivel del gobierno. En cuanto a los informes financieros, hemos establecido un sistema
basado en los informes financieros. Es un sistema de monitoreo para ver la situación actual. Y también dar información financiera y gerencial para el gobierno. Esto es importante también para los ciudadanos, para la persona, para las entidades legales. Ellos no se preocupan de cuánto se asignó el presupuesto o cuánto se ejecutó. Lo importante es entender las medidas aprobadas por el gobierno y la forma en que se ejecutaron esas medidas y qué fondos se asignaron en el presupuesto para pagar subsidios. Esos subsidios se deben pagar directamente a los beneficiarios y todo el proceso, en nuestro caso, se vuelve poco interesante porque hemos pasado nuestra meta de lograr resultados específicos a una vinculación con fuentes específicas. Y con eso termino mi presentación. Si tienen ustedes alguna pregunta, estoy muy a la orden. Muchas gracias, Anton. Ahora, Hannah y Ludmila nos van a contar lo que ha sido la experiencia en Croacia y Ucrania. Vamos un poco atrasados, queridos colegas, de modo que les pido que sean muy breves. Y también quería decir que yo en pocos minutos me tengo que desconectar, pero Armand se encargará de la moderación. Armand se encargará de la moderación del evento. Hannah. Hannah, ¿nos puedes oír? Hannah, o si no, Ludmila. Podremos empezar con Ludmila. Ah, ya está Hannah. Te estamos viendo, Hannah. Hannah, ¿pueden ver mi pantalla? No, estamos viendo el video suyo. Un momento. Livia, Antón, lamentablemente tenemos que desconectarlo a usted de la pantalla para que pueda entrar Armand. Gracias, Hannah. ¿Puedes hacer la presentación? Hannah, le pido un instante. Hannah, tiene usted la palabra. Voy a apagar aquí la interpretación al croata. Y la pantalla, por favor, para la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, pero no está en la pantalla completa. Modo presentación. ¿Ahora sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. Buenos días. Gracias al equipo de Pulsar. Les agradezco la invitación a este evento. Y gracias en nombre de la República de Croacia. Agradecemos que nos inviten a presentar nuestro caso sobre informes financieros y consolidación en momentos de COVID.
Como primera lámina de introducción, quería compartir con ustedes la situación antes de COVID-19 en Croacia. Teníamos un crecimiento del PIB que se estaba acelerando con una tasa de crecimiento de 2,9% en el 2019. El desempleo era bajo, estaba en 6,9% en el 2019 y el presupuesto del gobierno tenía un excedente de 0,9%, o sea que la situación era bastante buena. Y estábamos todos listos para resultados incluso mejores en el 2020. Para Croacia hay una cosa importantísima y es que nuestra economía depende muchísimo del sector turismo y eso representa entre un 20 y un 25% del PIB. Como pueden ustedes ver, esto fue una situación muy difícil para nosotros. Cuando ocurrió la situación con coronavirus, tuvimos que tomar medidas para superar este desafío sanitario. No solo se nos presentó una crisis, lamentablemente fueron dos las crisis que ocurrieron en el mismo momento. Hubo un confinamiento parcial de la población por COVID-19 y luego allí se tomaron diferentes medidas, incluyendo medidas de aislamiento social, y eso afectó la actividad económica de la República de Croacia. Casi todas las actividades económicas se habían o reducido o suspendido, y eso golpeó con más fuerza algunas áreas que otras. Lamentablemente, en el mismo momento tuvimos un desastre natural. El 22 de marzo, durante el confinamiento parcial de la sociedad, se presentó un sismo de una magnitud de 5,3, que es el temblor más fuerte de los últimos 140 años. Golpeó a la capital, a Zagreb, y afectó muchos edificios y causó muchas heridas. De modo que en la primavera se presentaron estos dos fenómenos. Las medidas tuvieron que tomarse muy rápidamente y tenían que ser muy efectivas. Hay varias medidas que se adoptaron para ayudar a la economía, para ayudar a las finanzas públicas y ayudarnos a enfrentar esta pandemia y también manejar el terremoto en Zagreb. Se tomaron medidas, primero que todo, para ver el buen funcionamiento del sistema de finanzas públicas, ver su sostenibilidad. Entonces, eso se hizo en el Ministerio de Finanzas o de Hacienda. La segunda medida era conservar los empleos. Ahí hay medidas que básicamente fueron horizontales, medidas en el sistema tributario. También medidas especiales para la micro, la pequeña y la mediana empresa que se vieron muy afectadas con COVID-19, préstamos del Banco Croata para Reconstrucción y Fomento y los bancos comerciales y también cuentas especiales para recolectar donaciones para ayudar a los esfuerzos de alivio por el temblor en Zagreb. Livia ya habló de algunas de esas medidas. En la presentación vimos la situación de varios países y como somos parte de la iniciativa Pulsar, las medidas son las mismas. Aquí tenemos las medidas para el funcionamiento del sistema de finanzas públicas y la sostenibilidad de las finanzas de los servicios públicos. Como dije, esto es gracias al Ministerio de Finanzas. Primero tenemos una enmienda de la Ley de Ejecución Presupuestaria. Es una ley que se aprueba anualmente y eso permite que el gobierno pueda endeudarse. Y también permite endeudamiento de parte de los usuarios extrapresupuestarios por encima de los límites previamente fijados. Eso se hace con el consentimiento del gobierno de Croacia. Y segundo, las enmiendas permitían una reasignación en el presupuesto estatal.
por encima de lo fijado en la ley de presupuesto con el consentimiento del gobierno, pero solo se puede hacer una reasignación si es causada por coronavirus. El porcentaje de reasignación fue superior a lo que estipula la ley sobre el presupuesto, pero todas las reasignaciones tuvieron que ver con coronavirus. Y luego, en mayo del 2020, se hicieron algunas enmiendas al presupuesto y aquí fue tomando en cuenta el efecto negativo de la pandemia y su efecto sobre la actividad económica. Se adoptaron medidas para estimular la economía y también para contrarrestar la reducción esperada en ingresos. Es importante decir que los gastos del presupuesto estatal en las enmiendas se mantuvo igual, o sea que se mantuvo al nivel de lo planeado para el 2020, pero se hicieron reasignaciones importantes para asegurar que estuvieran disponibles los fondos financieros necesarios para las medidas que se requerían para manejar la pandemia, viendo tanto el aspecto económico como el lado salud. Otra cosa en este campo fueron los préstamos sin intereses a los fondos sociales y a los gobiernos locales. Allí los ingresos de las unidades de autogobierno locales, regionales, estaban básicamente en cero, de modo que el gobierno nacional hizo un préstamo sin cobrar intereses a las unidades de autogobierno locales y regionales y a los fondos sociales. Otra cosa, el gobierno tomó una decisión estipulando que las medidas que limitan el uso de fondos de todas las fuentes de financiamiento planeados para el presupuesto estatal del 2020. Y eso hasta que se hicieran las enmiendas en el presupuesto. O sea, fueron medidas de emergencia, medidas que se dieron tan pronto se produjo el confinamiento y aquí el objetivo primordial era hacer que los usuarios del presupuesto pudieran racionalizar sus gastos y racionalizar el gasto público sin afectar los servicios de atención sanitaria. Por ejemplo, solo podían asumir las obligaciones de ejecutar gastos para el desempeño de sus tareas o funciones básicas. También dimos ayuda para conservar los empleos y algunas medidas horizontales. Para conservar los empleos, la ayuda se dedicó a los sectores más vulnerables, es decir, el sector turismo, en el caso de Croacia, y también cosas como restaurantes o tiendas, cosas de esa índole. Hubo una medida de apoyo para que el Estado pudiera financiar el costo de un salario mínimo a nivel de, digamos, 500 euros. Eso fue en marzo y después eso se extendió a 550 euros. Esto salió del presupuesto estatal y se pagó a los empleadores. Todo esto se veía en el presupuesto estatal. Tenemos clasificaciones que nos ayudan a rastrear estos costos, de modo que tenemos actividades especiales en la clasificación organizacional para poder rastrear estos costos y ver su impacto sobre el presupuesto estatal para el 2020. De modo que todas estas medidas no solo se van a reflejar en el presupuesto del 2020, pero también en el presupuesto del 2021 y quizás incluso aún en años futuros. Entonces, la clasificación que estamos usando en el presupuesto nos ayudó muchísimo para enfrentar la situación con COVID-19. Nos ha permitido dar seguimiento a todos estos gastos adicionales. En Croacia,
no teníamos fondos extra presupuestarios. Todos estos fondos salieron del presupuesto y todos los pagos se hicieron dentro del presupuesto, repartido a través de diferentes usuarios del presupuesto, el Ministerio de Salud, la Agencia de Desempleo, el Ministerio del Interior, etcétera. Las medidas horizontales fueron bien importantes al mirar el presupuesto. Hubo un aplazamiento o si no, se podían incluso condonar los pagos de impuestos directos. También hicimos contribuciones a empresarios que tenían dificultades con sus negocios. Estas son medidas que afectan a los empleadores, pero también hay que tener en cuenta que estamos mirando el lado de los ingresos del presupuesto y estamos mirando el lado de ingreso de las unidades locales que son usuarios de estos fondos. Ahora, para las MIPYMES y préstamos del Banco de Desarrollo y Fomento y los bancos comerciales. Estas medidas se financiaron con el apoyo de fondos europeos. Son medidas que no solo afectan al gobierno, sino que estas medidas son medidas aprobadas por los bancos comerciales. Ellos tuvieron varias medidas para los empresarios, para los ciudadanos, con moratoria, para el repago de obligaciones y también se hicieron nuevos préstamos para aumentar la liquidez. Y al final, debo decir que todas estas medidas van a tener que ser vistas, rastreadas en los estados financieros. Y en los estados financieros, como ya dijeron otros compañeros en sus presentaciones, tenemos que analizar la situación. También debemos tomar en cuenta el momento tan especial que estamos viviendo. De modo que alargamos el periodo para la presentación de estados financieros anuales para los empresarios y también dimos un aplazamiento de plazo para la consolidación y también ampliamos el plazo para presentar los estados financieros trimestrales para los usuarios del presupuesto. O sea que se hizo una prórroga. No se fijó una fecha límite, pero ha mejorado un poco la situación, pero sin embargo seguimos todos trabajando desde la casa. Después se fijó la fecha límite en mayo. También estamos dando instrucciones especiales. Eso lo hace el Ministerio de Hacienda para registrar todas las medidas nuevas o especiales que tienen que ver con la emergencia. Y esto tiene que ver con todos los flujos, sin importar si es un flujo financiero o si es un flujo de bienes que se ha dado por la situación especial que tiene que ver con COVID o en el caso de Croacia también estuvo el temblor. Les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta, estoy muy a disposición de ustedes. Gracias. Y con eso le pasamos la palabra a Ludmila. Y Bien, habré ahora de empezar con mi presentación. ¿Pueden ustedes ver la presentación? ¿Me escuchan? Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de poder reunirme con ustedes virtualmente. Es desafortunado que no podamos reunirnos de manera presencial en la vida real para poder compartir no solo problemas, sino que podamos compartir también nuestros logros. Y esta es una buena plataforma del Banco Mundial. Es una buena oportunidad que nos brinde esta plataforma del Banco Mundial para poder examinar la situación que enfrenta cada país, aunque
se encuentran cerradas estas dependencias. En cada país encontramos soluciones. No todos los países estaban listos para resolver estos problemas en una pandemia. Y es cierto que cuando el liderazgo de la nación entendió cuál es la profundidad y el alcance de la amenaza que esto presentaba, una verdadera amenaza para la gente, porque está de por medio las vidas humanas, los recursos humanos, que son los más importantes. Y hemos intentado asignar todos los fondos en el presupuesto para poder dirigirlos al fondo para combatir la pandemia. Ante todo, quisiera señalarles que hay medidas integrales que fueron adoptadas por los líderes de nuestra nación, incluyendo enmiendas a la legislación. Hubo ciertas enmiendas que fueron incluidas en la ley para el presupuesto estatal de 2020, para todos los posibles recursos que fueron reasignados para crear este fondo para combatir esta pandemia del COVID-19, y después se efectuaron cambios a ciertas disposiciones, incluyendo a la ley sobre contabilidad, que tiene que ver con el momento de la presentación de informes, los tiempos de presentación de informes financieros. Todas estas presentaciones quedan estipuladas en la ley porque tiene que suceder para el 1 de junio de 2020 a más tardar. Y por lo tanto, este cronograma y esta fecha límite fue demorada para el sector público, así como para los distribuidores de fondos públicos que han presentado informes a tiempo, y por lo tanto el plazo no fue extendido. Los sectores comerciales presentaron sus informes a tiempo al Departamento de Estadística y a las autoridades fiscales. Lo único que no ha sucedido hasta ahora es para ciertas empresas. No hemos recibido esa presentación de informe que haya sido aprobada por la Junta de Supervisión y que hayan sido auditadas. Después, las compañías comerciales que se encuentran en la propiedad estatal, como sucede en otros países en épocas de crisis, esto sería principalmente el servicio económico que se proporciona, pero fueron detenidos durante el momento de la COVID, y estas son algunas empresas municipales. Estamos viendo la presentación de informes financieros como una herramienta muy necesaria para informar al público. Ahora adquirió más importancia que antes y hemos escuchado de muchos participantes que esto no es solamente algo que tenga que ver con números exclusivamente, información. Esta es información que habrá de ser utilizada porque es ahí donde nos enteramos de las fuentes de los fondos. No solamente es el dinero que se asigna al presupuesto público, sino que hay fondos humanitarios, subsidios y fondos de caridad que entran al presupuesto. Y esto está sucediendo a nivel municipal, donde las organizaciones de beneficencia están ayudando a hospitales y por lo tanto necesitamos reflejar e informar contablemente todos estos fondos de manera adecuada. Otro instrumento muy importante que es información sobre actividades debido a la efectividad. Hay que ver cómo se alcanzan y cómo se cumplen con nuestras metas. En una situación como la del COVID-19, el presupuesto asigna ciertos fondos de acuerdo a los programas en los que se focalizan. Hay recursos que son nuestras metas, nuestros objetivos, y hay que informar sobre cómo se logran y se alcanzan esas metas e indicadores. Y por eso los informes contables y los informes financieros nos brindan información oportuna sobre cómo se utilizan todos los fondos, incluyendo fondos públicos. El siguiente tema es hablar sobre la disciplina fiscal. No estamos hablando de violaciones. La situación es crítica y por lo tanto no debe ser algo exclusivo de violaciones. La disciplina fiscal debe estar ya.
el control, la auditoría, la Cámara de Auditoría, de contabilidad, y todo eso se basa en contabilidad y presentación de informes financieros. Después, la información que se tiene sobre los fondos recibidos por compañías paraestatales, porque no solamente las instituciones públicas son las que reciben fondos, sino también tenemos compañías paraestatales como compañías de servicios médicos o industrias estatales que produce equipo médico. Todos ellos reciben fondos, tienen que ser informados y contabilizados porque el gobierno también invierte en el patrimonio, en el capital de estas compañías. La información sobre el nivel de recursos que es necesario para continuar operaciones. Necesitamos entender la actividad no solamente en épocas de cuarentena, sino posterior a la cuarentena y cómo los fondos deben ser asignados o reasignados de la mejor manera y cómo la economía de la nación debe construirse basándonos en indicadores macroeconómicos necesarios y basándonos igualmente en disponibilidad real de fondos, ya sean nuestros fondos propios o fondos prestados. Otro objetivo de la presentación de informes es la información sobre evaluación de calidad de los gobiernos y cómo el gobierno cumple con sus obligaciones en términos generales y cómo cada unidad del gobierno lo hace. La siguiente lámina no entraré en detalle debido a que muchos colegas ya han compartido qué información podemos obtener de la presentación de informes financieros. Esta otra muestra información de algo que ya empecé a describir, que el Parlamento ha asignado, ha creado un cierto programa, un programa estatal como parte del presupuesto estatal. El mecanismo para poder utilizar estos fondos establecido por el gobierno y controlado, así como la asignación de fondos con dinero proveniente de este fondo y que se dirige a todos los ministerios y dependencias. Es algo que hacen las dependencias respectivas en el control establecido por los servicios de tesorería del Estado, ya que está sumamente consciente de todos los detalles sobre el programa de adquisiciones, tanto a nivel central así como a nivel regional, porque en nuestro país estamos pasando por una reforma de descentralización en donde el gobierno central transfiere poderes y atribuciones a nivel local. Los municipios que se reforman y los estados de la tesorería estatal se crean a nivel local. Como otros oradores ya previamente lo han dicho, hay que ver cómo se utilizan estos fondos para el sector sanitario, para poder aumentar salarios de los trabajadores médicos, para brindar equipo a compañías que financian, que producen equipo médico, así como medicinas, seguridad social, brindar fondos a fondos de pensión, porque en el momento de COVID hubo una asistencia de una sola oportunidad que se dio a los jubilados y también ayuda financiera que se brindó a ciudadanos que necesitan dicha ayuda. Y ese fue el trabajo de los servicios sociales también. La ayuda financiera se proporcionó a los fondos de seguridad social para casos de desempleo, pero también para casos de licencia médica. No hemos mencionado educación aquí, pero en épocas de la pandemia todo ello ha coincidido con exámenes, pruebas generales para estudiantes de preparatoria o estudiantes de universidad, para poder brindar fondos necesarios en transferencia o de actividades de los estudiantes a estudios, de estudios presenciales a estudios virtuales, o consecuencias financieras recuperadas por estos fondos también. Los fondos también fueron asignados para brindar asistencia a empresas paraestatales y empresarios
empresarios individuales que quisieran recibir un préstamo para apoyar sus actividades de negocios y poder seguir desarrollándola. Ahora, ¿qué impacto tuvo el COVID en la presentación de informes? En Ucrania, evidentemente, ya tenemos un sistema de presentación de informes financieros establecido en nuestro gobierno y eso de hecho nos salvó, porque el año pasado Ucrania avanzó a una cuenta única para todos los usuarios de fondos presupuestarios, pero también fondos adicionales, y eso permitió que Tesorería pudiera trabajar en un solo sistema electrónico. Debido a este sistema, no demoramos la presentación de informes ni por los distribuidores de finanzas públicas. Hemos tratado de mostrar cómo estos informes funcionan y los contadores y las publicaciones que presentan esto en Internet utilizando la firma electrónica. Presentan informes en el sistema de presentación de informes electrónicos, en el sistema de servicios remotos, en el Tesoro, las bases de datos creadas, validando información que entra al repositorio, a este almacenamiento de la presentación de informes electrónica y al sistema automático en tesorería electrónica, donde los datos se sincronizan después de que se presentan los informes. Es firmado por firma digital, es examinado en línea, es examinado por las dependencias de publicaciones que manejan los fondos públicos. Ese no es el tema para la conversación del día de hoy, pero hemos salvado tiempo y hemos salvado recursos humanos en la consolidación de informes, elaborando este nivel de publicaciones en tesorería. Ahora, una vez que estamos en línea, hay consolidación automática a nivel de tesorería. La presentación de informes se consolida para los presupuestos locales y los presupuestos nacionales. La presentación de informes de las publicaciones. Las autoridades locales se consolida la presentación de informes de los fondos que habrán de ser utilizados por los estados. Y todo esto se consolida en informes consolidados. Después de ellos ya se divulgan los informes. Además, la información que siempre está disponible en el sitio web del Ministerio de Finanzas, a través del sitio web de la Tesorería de Ucrania. La presentación de informes se divulga en línea en forma permanente y en el sitio web de los administradores de los fondos públicos. Esto se hace una vez al año para el 1 de junio. Parte del informe de ejecución que es publicado por el Tesoro para el 1 de junio. Y es información operativa sobre todos los pagos, todos los contratos, todos los acuerdos, así como los acuerdos que se presentan a comités de competencias y procedimientos de transparencia. Esto se publica en el portal del Gobierno de Datos Abiertos. Pueden ustedes tener acceso a este portal en todo momento y ver todas las transacciones financieras que se dan aquí, incluyendo transacciones sobre el combate contra el COVID. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ludmila. Gracias por esa información tan interesante. Y ahora le doy la palabra al copresidente de esta sesión. Patrick, creo que te perdimos. No te escuchamos. ¿Puedes aceptar a Patrick, Terry, por favor, para que ingrese? Gracias, Aman. Quisiera agradecer a todos los oradores por estas presentaciones de gran contenido educativo. Tenemos una pregunta que hemos recibido de Ronald, quien es el
Contralor General de Costa Rica. Y creo que la pregunta se dirige a Thomas Müller y reza como sigue. ¿Cómo podemos identificar cuando el activo generado que no es efectivo es minorado en su potencial de servicio como resultado de la pandemia? Le pediré a Thomas que tenga bien contestar esta pregunta. Creo que le fue dirigida a él. Sí, muchas gracias, Patrick. Es una muy buena pregunta, porque para esos activos es muy fácil. Se hace una proyección de los influjos de capital que están ligados al activo y eso nos da el valor justo que después es comparado con la cantidad que se refleja. En el caso de activos que no son efectivos, no es tan fácil como esto. Por lo tanto, la norma estipula de alguna manera opciones múltiples para poder llegar a una cantidad comparativa de la cantidad que se traslada. El enfoque principal sería llevar a cabo una evaluación del potencial de servicio que forma parte del activo que genera esta cantidad, que no es efectivo. Y si está disponible, llegar a una conclusión de cuál sería entonces la cantidad a ser pagada para poder reconstruir o recomprar de nuevo la cantidad de servicio. O sea, en el potencial que aparece como parte de este activo. Así es que sería como una reconstrucción o una recuperación para poder llegar así a una cantidad comparativa para este potencial de servicio que forma parte del activo. ¿Contesta esto a su pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Tomás. Tenemos otra pregunta aquí de Tatiana. Quizás, Terry, ¿podrías ayudar con esto, Terry? Sí, Tatiana dice, gracias a los oradores, muchas gracias por haber organizado este evento. Creo que este ha sido un evento sumamente interesante y útil. Bien, no tenemos ninguna otra pregunta adicional y con eso le daré la palabra a Armand considerando la hora. Muy bien, muchas gracias a Patrick. Quisiera aprovechar esta oportunidad de nuevo para agradecer a todos nuestros oradores distinguidos por darnos una perspectiva muy amplia de este tema tan clave sobre consolidación y presentación de informes financieros y colocar a los contadores al centro de todo. No solamente son los médicos hoy en día los que están al frente de todo, sino los contadores en esta actividad que tienen un papel importante para mejor transparencia, mejor rendición de cuentas e información para toma de decisiones, una perspectiva de alta calidad en este camino, como nos han mostrado nuestros muchos ponentes esta mañana, incluyendo cómo manejar la deuda, cómo trabajar y cómo ser transparentes. Y simplemente se ha señalado en algunos países o en muchos países tenemos que se ha duplicado el nivel de deuda y eso constituye una enorme responsabilidad de nuestros gobiernos. Pero hay que ser abiertos, transparentes y poder participar e involucrarnos con los países y con los ciudadanos en esos países. En lo que toca a los otros aspectos, también es interesante reflexionar sobre los temas tributarios y fiscales y cómo habremos de reflejar de manera de contabilidad de devengo sobre el impacto que todo ello. Sabemos que hemos estado considerando los temas financieros, pero también la información no financiera. Y cuando hablamos de información financiera, hablamos de IPSAS como un punto de referencia clave para la preparación de información de informes financieros, que es IPSAS la que nos da la base para contabilidad por devengo. Para concluir este evento, en nombre del equipo de Pulsar, quisiera agradecer a todos los oradores y participantes por haber estado con nosotros, todos aquellos que están de América Latina y otros países y regiones. Y evidentemente quisiera señalar a nuestros donantes, Ministerio de Finanzas y SICO, que están apoyándonos en este programa. Gracias a ellos tuvimos este programa con el Banco Mundial que está funcionando. Gracias a todos, manténganse a salvo y nos vemos la próxima vez en nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós a todos.